Bendiciones, queridos hermanos. Quiero conversar con ustedes un poco sobre un tema que, si bien es cierto, se ha tratado bastante, nunca es suficiente, y es sobre la santidad de la Iglesia. La santidad en la Iglesia radica básicamente y únicamente en el hecho de que Cristo es la cabeza, de que no existe otra sino Cristo como cabeza y único guía de la Iglesia. En el caso de la Iglesia ortodoxa, que es la iglesia que fundan los apóstoles, que funda Cristo, la santidad se mantiene porque para nosotros Cristo es quien dirige, Cristo es el centro de nuestra vida y es la cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos muchas pequeñas iglesias, si se quiere llamar así, o patriarcados, o sínodos. En general, la Iglesia Ortodoxa sigue la metodología que nos legaron los apóstoles, que fue fundar pequeñas comunidades y dejarlas a cargo de alguien. En esa época dejaban a un obispo, dejaban a un sacerdote, que lo formaban los mismos obispos, los mismos apóstoles, perdón, o dejaban diáconos. Hoy día, estos sínodos son formados por obispos y esos obispos eligen en una reunión sinodal una cabeza que es básicamente la que lo dirige en materias prácticas, en materias más bien organizativas. Todas las decisiones dentro de la Iglesia Ortodoxa deben y son ser sinodales. Ahora, esto hacia afuera fue sufriendo cambios bastante radicales dentro de una de las iglesias que fue ortodoxa hasta el 1054, como es la iglesia romana, la iglesia católica, de acuerdo a una usurpación de nombre que hicieron ellos, que en realidad es la iglesia de Roma. Ellos siguen a una sola cabeza y esa cabeza termina siendo un ser que, por tener demasiado poder, se empieza a endiosar él mismo. Recuerden que el poder envilece. Y en ese momento la santidad de la iglesia empieza a ser cuestionada. ¿Por qué? Porque el hombre quiere brillar, porque el hombre quiere surgir, porque el hombre quiere ser el único, y no es Cristo la cabeza, sino que es este pseudo Dios que dirige todo. Y ese es el caso de la iglesia romana, con Francisco. Él quiere ser un pseudo Dios, aunque predique otra cosa, practica totalmente diferente. En el caso nuestro, si bien es cierto, la santidad de la iglesia radica en Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia ortodoxa y lo va a ser siempre, no es menos cierto que existen hombres dentro de esta iglesia que son justamente los que hacen de repente temblar la iglesia interiormente. ¿Por qué? Porque existe desgraciadamente un pecado no menor que es la egolatría. Normalmente, para un creyente, para un cristiano fiel, Cristo debe ser su centro. Pero cuando existen personas, cuando existen seres humanos que están dirigiendo un grupo humano que crece día a día, como son las iglesias ortodoxas, no es menos cierto que esa persona también empieza a pensar que él tiene el poder y empieza a cometer errores y empieza a no respetar reglas que fueron muy claras y que fueron estipuladas no tan solo por los apóstoles, sino que por los concilios ecuménicos inspirados por el Espíritu Santo. No existe ninguno de los concilios ecuménicos que no haya sido inspirado por el Espíritu Santo, y por eso que son
los 7 primeros concilios los que mandan dentro de nuestra iglesia. Y manda dentro de nuestra iglesia también la tradición que trae una doctrina, que fue la doctrina legada por Cristo a los apóstoles y por los apóstoles a nosotros. Existen las reglas apostólicas así como existen los santos cánones. Quien no vive según los santos cánones, las reglas apostólicas, no está viviendo la iglesia de Cristo, está viviendo una iglesia bien particular. Quien trata de cambiar las normas que los mismos santos padres conciliares y los apóstoles dejaron como legado, está cometiendo un pecado enorme, no tan solo contra la iglesia, contra Cristo, sino que contra todos los fieles que están con él. Y eso es el riesgo de este pseudoecumenismo que se ha producido y que se ha publicitado tanto en los últimos tiempos. Esto de que cualquiera se puede salvar, no es tan así. Esto está marcado dentro de los santos cánones, está dicho por los santos padres. No cualquiera se puede salvar, no es que Cristo sea un camino más, no, como lo dijo Francisco. Cristo es el único camino hacia el Padre, el único, y el único que puede mostrarnos al Padre es Cristo. Y Cristo es la verdad misma, hecha vida, y es la vida sobre la vida que va a ser para nosotros nuestra salvación. Cristo es el camino al reino y no hay más que Cristo. Cristo es la verdad y es la vida porque a través de Él nosotros logramos nuestra salvación, porque a través de Cristo nosotros fuimos hechos hijos de Dios. No de otra manera, fue Cristo quien nos llevó a todo esto, y fue Cristo quien nos legó una iglesia que hoy por hoy, con embates, con caídas, con paradas, con defectos y virtudes, se mantiene. Y es esta iglesia la que Cristo dijo que perdurará hasta el fin de los tiempos, siempre y cuando, lógicamente, sea Él el centro de nuestra vida, sea Él el centro de nuestra iglesia, sea Él la cabeza de cualquier sínodo, porque no existe otra, no hay más. Ni Alá, ni ningún otro profeta, Buda o cualquier otro de los que han creado religiones tiene el poder y la autoridad que tiene Cristo. No existe otro camino, no existe otra verdad y no existe otra vida. Y ahí radica la santidad de la iglesia. Quien niegue esto es un hereje, es un ateo, es un condenado. Que Dios los bendiga, hermanos míos, hijos míos, y que esté siempre con ustedes la Teotocos, cubriéndolos con su manto maternal y entregándoles su infinito amor.